Dios, tenemos el día sábado casamientos, se casa el hermano Leandro y Natalia Meliendres, Leandro Mesa, son los que se casan el próximo sábado, así que es una bendición. Y ustedes que esperan, o los que están ahí dando vueltas, que esperan, sepa que casarse es ponernos en la bendición de Dios, no estar, digamos, haciendo nada indebido, sino que estamos justamente con la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Es ordenar nuestra vida delante de Dios. Amén. Amén. Así que es importante. Y esta semana tenemos o hay una campaña que se está organizando desde la iglesia del pastor Bogarín, buen pastor, allí en la rotonda de Alpargatas, ¿se acuerdan? En el 2015 se hizo una campaña con Anacondia ahí, en el mismo lugar. Y bueno, los que quieran ir, ¿no? Siempre y cuando no se superponga con el trabajo que tienen que hacer en su célula y con un objetivo sobre todo, hermano, ir, porque llevo a alguien, porque por ahí hay alguien que no quiere venir a la iglesia, pero usted puede arrimarlo a ese lugar para que reciba a Cristo, bueno, hágalo, no hay ningún inconveniente. Recuerde, porque siempre, obviamente, toda la gente que va nueva siempre van a tomar datos como para registrarla a la congregación o a otra congregación. Siempre, cuando le van a tomar sus datos, usted informe a la persona que toma sus datos, que ya tiene un pastor, que ya tiene una iglesia. Amén. Y bueno, si tiene o si lleva a alguien que vino justamente para traer a esta persona, a una persona nueva, para que reciba a Jesucristo. Amén. Amén. Y ese es el objetivo, o ese principalmente debería ser el objetivo por el cual voy a una campaña evangelística, ¿no? Para poder alentar o sumar a alguien para que vaya a recibir al Señor. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios o no? Amén. Muy bien, vamos a leer el libro de Génesis. No todo el libro de Génesis, vamos a leer el capítulo 4, ¿no? Tenemos 50 capítulos para leer Génesis. Pero vamos a leer el capítulo 4 de Génesis. Algo revenido, contrapredicado, bueno, pero y siempre Dios tiene algo nuevo para enseñar, ¿no? Siempre Dios nos enseña algo nuevo. Amén. Y cuando el Señor me puso este versículo, digo, ¿qué de nuevo hay? Capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 al 7. ¿Qué de nuevo hay en la historia de Caín y Abel, ¿no? Que ya no hayamos escuchado, que no hayamos prestado atención? Sabemos y conocemos y escuchamos y muchas veces hasta nos han predicado acerca de Caín y Abel. Pero generalmente cuando hablamos de este pasaje, hablamos de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Amén. Caín lo malo, Abel lo bueno. Amén. O en muchas posiciones o muchas predicas se los presenta de esa forma. Caín lo malo, Abel lo bueno. Y yo me lo mostraba desde una perspectiva distinta, o desde la perspectiva de Dios, este tema, que también nos atañe a nosotros, que también nos involucra a nosotros. Amén. Generalmente somos de tomar ese tipo de opciones. Alguien te hace algo malo, vos sos malo. Alguien te hace algo bueno, vos sos bueno. ¿No? Es decir, generalizamos en un acto por ahí la actitud de una persona. Y por ahí la persona no es ni buena ni mala. O sea, nunca podemos generalizar en el género humano el término bueno o malo. Jesús dijo a aquel joven, cuando se le acercó, maestro bueno, le dijo, y Jesús le dijo, ¿por qué me decís bueno? Hay un solo bueno, Dios es bueno. Amén. Es decir, él en su humanidad no aceptaba tampoco el término bueno.
porque el término bueno es un término generalizado, tan grande que no nos cabe a nosotros. Como el término malo tampoco, porque una persona no es totalmente mala, ¿no? Se lo aduce lo malo a quién. ¿Quién es el personaje de lo malo? El diablo, Satanás. No es el personaje de lo malo. Y cuando decimos vos sos malo, estamos poniendo a la persona un mote, un título que por ahí no es del todo exacto, porque generalizamos en esa persona. Es malo. Amén. Es bueno, es malo. Yo creo que si Dios tiene esperanza en el hombre, es porque aún con sus actos más bajos y más viles, sabe que dentro de esa persona puede haber algo bueno que rescatar. Amén. Sabe que hay algo bueno que puede rescatar. No lo vemos nosotros. Nosotros muchas veces decimos, pero este no tiene más salvación, se va a ir al infierno, este no tiene esperanza. Amén. No le damos ni un ápice de esperanza a las personas porque queremos sacarnos de encima esa posibilidad. Pero la realidad es que Dios no lo ve desde ese punto de vista. Amén. Dios nos ve aún en nuestra maldad con una medida o con una posibilidad de esperanza de rescatar. Amén. Ve algo que nosotros no vemos, y una bondad que por ahí, o algo bueno que por ahí nosotros pasamos por ahí. Amén. Vamos a leer el pasaje. Génesis 4, versículo 1 al 7. El hombre tuvo relaciones sexuales, yo voy a leer la versión de Palabra de Dios para todos. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en el pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó de las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te está esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Amén. Hasta ahí. Y yo le puse como título a esto, Transformando el mal, o Transformadores del mal. Amén. Amén. Transformadores del mal. Podemos decir que Caín era el primogénito, ¿no? Aunque muchos dicen que antes de Caín y Abel, de la historia de Caín y Abel, ya había otros que habían nacido, pero no tenemos esto por cierto en la Biblia. Pero la realidad es que en este pasaje, o lo que entendemos de Génesis, Caín era el primogénito. No dice que Caín y Abel habían nacido en el mismo momento. Amén. No dice que eran gemelos, no dice que nacieron en el mismo tiempo. Lo que dice la Biblia es que nació primero Caín y luego nació Abel. Y entendemos entonces que Caín era el primogénito. No ser el primogénito era el que más tiempo estaba en la tierra, o más tiempo estuvo en la tierra. O ser el que más tiempo estuvo en la tierra, también entendía cómo era el trato entre Adán y Eva y Dios. El trato entre ellos y Dios. Es decir, tenía mayor oportunidad de comprenderlo a Dios, al ver el trato que tenían sus padres con Dios. Es decir, ahora, evidentemente, Dios, tenemos que entender que Dios, en su esencia, como muchos a veces
resaltamos, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y no puede separar esto. O sea, Dios ama, pero también Dios es justo. Y por esta esencia Dios no puede separar la justicia de su amor. Amén. Entonces, en muchas de las acciones que Dios utiliza, siempre busca llegar a un equilibrio entre el amor y la justicia. Obviamente que todo esto es bastante complicado con el hombre, porque a veces no le da al hombre como para amarlo, o no le da al hombre como para ser justo por sus acciones, amén, por su forma de actuar. Y Dios tiene que pelearlo, tiene que batallarla para tratar de sacar el mejor rédito sin perder su amor, sin perder su justicia, y tratar de tener la misericordia suficiente para el hombre. A veces es difícil de entender, y por eso muchas veces el hombre dice, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tanta gente en el mundo que tiene hambre, por ejemplo, ¿no? O hay gente con necesidades? ¿Y por qué si Dios es amor, por qué hay guerras? Y si Dios es amor, ¿por qué hay tantas injusticias? Bueno, evidentemente Dios es amor, pero en ese equilibrio de justicia también Dios se tarda en actuar para no perder su esencia en cuanto a la justicia. ¿Me entiende, hermano? Lo del hambre podemos explicarlo rápidamente. La Biblia dice, Dios hace crecer el alimento para todos los humanos, para todos. ¿Amén? Es decir, que alguien se queda, si vos te estás pasando hambre, es porque alguien se queda con tu parte. Alguien abarata tu parte. ¿Amén? Aquellos que producen para ganar, aquellos que tienen monopolios, aquellos que buscan solamente tratar de tener el poder a través del dinero, en todo el mundo y en todo lugar siempre tratan de abaratar lo que le corresponde al otro, tener lo que al otro le corresponde. ¿Me sigue, hermano? Eso no es culpa de Dios, sino es culpa del hombre, de la justicia del hombre. ¿Amén? Y así como otras cosas más podríamos hablar. Pero no es el punto al que quiero llegar. Es decir, en ese equilibrio Dios tiene que tratar muchas veces de hacer peripecias para lograr darle al hombre de su misericordia sin perder su amor y su justicia. Amén. Ahora, vemos el relato que Dios hace con Caín. Amén. Y vemos tres cosas que son humanamente hasta el día de hoy perceptibles. Primero, Dios hace una diferencia. Amén. Dios hace una diferencia. Es decir, Él miró el sacrificio de Abel y también miró el sacrificio de Caín. Amén. El uno le agradó y el otro no le agradó. Hace una diferencia. Ahora, muchas veces decimos, pero Dios es injusto. ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Por qué no hizo? Le dijo, no, están bien los dos sacrificios, están buenos los dos sacrificios. ¿No? Podríamos pensar eso, podríamos decir, ¿por qué Dios nos dijo que los dos sacrificios estaban buenos? ¿Ah? ¿Amén? Así como cuando nosotros nos muestran nuestros hijos un dibujito, ¿no? Hacen un dibujito, ¿no? Son chicos, y hacen lo que ellos quieren. Y usted dice, oh, qué lindo este dibujito. Y lo pone a este lado, y lo pone a este lado, no entiende qué dibujó. ¿Es así o no? Y por ahí viene otro que tiene más talento y hizo un dibujo, qué buen dibujo. Pero no le va a decir, adelante su hijo, tu dibujo es una porquería, este dibujo mejor. No lo va a decir eso. Amén. Y usted dice, por amor no quiero
no quiero tirarlo abajo, no quiero que se deprima. Está bien, pero justamente, miremos desde el punto de vista de la justicia. ¿Sería justo que yo marcara la diferencia? ¿Sería justo que marcara la diferencia? Sí, claro que sería justo. ¿Por qué? Porque evidentemente uno es mejor que el otro. ¿Es así o no? No lo hacemos, bueno, porque nosotros, por ahí decimos yo soy Dios, pero haciéndolo, o no haciendo como Dios lo hace, en alguna forma somos injustos. ¿Con quién somos injustos? Con aquel que se esmeró en hacerlo mejor. ¿Me sigue hasta ahí? Lo ponemos a todo igual, pero hacemos diferencia, hermano. ¿No ha hecho diferencia con sus hijos? No lo dijiste, pero lo pensaste. El Carlito me salió mejor que el Pedrito. Este me salió mejor que este otro. Muchas veces hasta no lo decimos, pero lo pensamos y hacemos una diferencia. ¿Amén? ¿Y esto es malo? No es malo. Es justo. No es malo. ¿Por qué no es malo? Desde el concepto de Dios, la diferencia sirve. Amén. Imagínese usted que dice, bueno, mi hijo hizo un dibujo, pintó un dibujo, hizo un cuadro, mi hijo va al jardín, hizo un cuadro, y usted quiere ponerlo con un cuadro de Van Gogh, ¿no? Y lo pone en el mismo lugar, el cuadro de Van Gogh y el cuadro de su hijo. Y los dos, escuchen, y los dos, por amor, entre comillas, los dos tienen el mismo precio. Amén. Los dos, un Van Gogh y un dibujito de su hijo del jardín tienen el mismo precio. Y los dos, los críticos, por amor, dicen, los dos están buenos, son iguales. ¿Es justo eso? ¿Es justo? Dígame usted, ¿es justo o no? No es justo. Con ese criterio, en la diferencia no habría la búsqueda de una perfección. Porque sería lo mismo dibujar como mi hijo del jardín que ser un gran pintor. ¿Me sigue lo que quiero decir? La diferencia es importante porque la diferencia nosotros mismos vamos también mejorando. Hoy lo hice mal. El dibujito me salió un desastre. Pero mañana lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer como mi compañero, que lo hizo mejor. Voy a tratar de mejorar. En la diferencia se busca la perfección. Amén. Y lo que quería mostrar Dios a Caín no era lo malo que había sido, sino mostrarle y marcarle que tu ofrenda no fue tan buena como la de tu hermano. Pero podés mejorarla. ¿Me entendés lo que te quiero decir? La diferencia nos ayuda también a la perfección. Amén. La elección. La diferencia podría ser algo abstracto, porque Dios podía poner en su mente como cuando vos ves, como dije recién, el dibujo de tu hijo de jardín, y cuando ves el cuadro de Van Gogh, en tu mente vos podés decir, la verdad que el jardín es un desastre, porque no entiendo nada. Pero este cuadro, bueno, es un cuadro valioso. Aunque por ahí hay muchos cuadros que no entendemos nada tampoco, ¿no? Pero hay una diferencia. Amén. Y lo podés pensar. La diferencia la haces en tu mente. Pero la elección marca hacia afuera esa diferencia. Amén. Dios podía haber dicho, la verdad que la ofrenda de Abel era mejor que la de ahí. Y Abel se cayó la boca. ¿O no? ¿Había hecho una diferencia si se hubiera callado la boca? Sí. Su diferencia estaba en su corazón, en su mente, aunque no lo dijo. Amén. Pensó, esto que hizo Abel es mejor que lo que hizo Caín. La diferencia estaba.
Pero la elección hizo de que se hiciera evidente la diferencia. ¿Amén? Él eligió. Y dijo, tu ofrenda, a ver, es mejor que la ofrenda de tu hermano. ¿Amén? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que decía recién, necesitamos saber entre lo malo y lo bueno, entre lo mejor y lo peor. ¿Amén? Entre lo perfecto y lo imperfecto. Si no hubiera elección, si no dijéramos a uno, ¿cómo sabríamos quién es el mejor? ¿Amén? Si no hubiera un abanderado al que le decimos, bueno, le damos la bandera porque sacó el mejor promedio, ¿cómo se esforzarían los otros si le damos el premio igual a todos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? La elección para Dios es una forma de perfeccionamiento. Yo elijo a alguien para que ese alguien sea de alguna forma la figura o el modelo o el prototipo para que yo pueda mejorar. Amén. Jesucristo fue elegido. Fue un elegido. Y esa elección nos dio a nosotros la posibilidad de tener un prototipo, alguien que nos muestre cuál es el camino, alguien que nos diga, esta es la medida que yo quiero. ¿Me sigue, no? Ninguno se enoja porque diga, no, Jesucristo, yo no voy a llegar nunca a ser a Jesucristo, ¿para qué? ¿Para qué estamos? ¿Para qué vamos a seguir a Jesucristo? ¿Y por qué tengo que seguirlo a Él? Y enojarnos y llenarnos de bronca, de envidia, de celos. Cosas que hicieron los religiosos de ese momento. Que se enojaron ¿por qué? Porque Jesús marcaba la diferencia. Él marcó la diferencia y los religiosos en ese momento vieron que toda la gente a la que ellos le hablaban y agolpaban en su templo, de repente iban a las partes donde Jesús se reunía a escucharlo a Jesús y habían dejado de ir al templo. Amén. Se llenaron de ira, se llenaron de enojo y decidieron matarlo. Porque en su bronca, en su ira y en su enojo, no aceptaron la elección. Amén. No aceptaron la elección. La elección es importante, pero no para que nos llenemos de ira de bronca a nosotros, sino para qué? Para que nosotros aprendamos a superar. Amén. Amén. Y por último, la aceptación. La aceptación es importantísima. ¿Qué es lo que dice Dios a Caín? Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Amén. Pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacar. Otra versión dice estará a la puerta. Es decir, la aceptación, digamos entre comillas, de mi derrota. Amén. Amén. ¿Quién acepta una derrota? ¿Quién dice, este fue mejor que yo? Ahora en el Mundial dice, perdimos pero nos bombearon, perdimos por la culpa del fútbol referee, perdimos pero perdiste, punto. Amén. El problema no está en buscar excusas, a ver quién tuvo la culpa de que perdiste. El problema está en que vos tenés que aprender a aceptar que no fuiste el mejor. Amén. Y ese es un poco el problema. Esto implica aceptar y reconocer que hay alguien que lo hizo mejor que yo. Nos llenamos de bronca, de ira, de enojo cuando alguien nos sobrepasó. Y
¿Por qué no me eligieron a mí? ¿Y por qué este? Porque no aceptamos que alguien lo hizo mejor que yo, sino que buscamos excusas, cuestionamientos, no para aceptar que el otro es mejor que yo, o que lo hizo mejor que yo, mejor dicho, sino para desmerecer al otro. ¿Amén? ¿No nos pasa eso? No me soluche. Hay alguien que lo hizo mejor que yo, y en esta autoevaluación buscar mejorar mi performance. ¿Qué palabra no sé? En inglés, mi performance. ¿Amén? Mejorar lo que hice. Es decir, si yo no acepto que el otro lo hizo mejor que yo, ¿cómo voy a hacerlo yo mejor? Lo primero que tengo que hacer para reconocer o para mejorar lo que yo hice es aceptar que el otro lo hizo mejor que yo. Y ver en qué lo hizo mejor que yo, para aprender y hacerlo mejor. ¿Me entiende lo que le digo? Esto es sabiduría. Y es lo que Dios le dijo a Caín. ¿Por qué te enojas? Yo tenía que elegir a uno. Y justamente tu hermano hizo mejor sacrificio que vos. Ahora, si vos te enojas, el pecado está a las puertas. Pero si lo haces mejor, yo te voy a honrar también. Amén. El problema de no aceptar ser elegido, como Caín, lleva al pecado. Y es mucho más difícil, escuche, es mucho más difícil cuando nos enojamos. Porque cuando Dios le dice a Caín eso, es porque Caín se había desbordado. Estaba enojado, ya estaba triste, pero estaba enojado con Abel. Y Dios tuvo que intervenir diciéndole eso. Pero ya era difícil frenar, porque él no aceptaba de que su hermano lo había hecho mejor. A ver, la aceptación es previa a esa actitud de Caín. A ver, cuando la Biblia le dice, llorá con los que lloran y gozate con los que se gozan, está diciendo, aceptar la condición del hombre. Amén. Ese es el término límite como para decir, de aquí puedo zafar. Para transformar eso malo que yo veo que no di yo, eso malo que en lo que yo fracasé o eso malo que hice, transformarlo en bueno. Es decir, el momento donde yo puedo cambiar, el momento límite donde yo puedo cambiar. Porque después de la aceptación viene el pecado. Y cuando viene el pecado es mucho más difícil salir. Amén. No ser elegido produce enojo, tristeza. Amén. Como también, y eso no lo sabremos en esta historia, ser elegido produce alegría y mansedumbre. Amén. Pero no ser elegido también produce envidia, ira, venganza, muerte. Amén. No aceptar produce envidia, ira, venganza, muerte. Amén. Como él lo hizo mejor que yo, lo aniquilo. Y no hace falta matarlo textualmente o literalmente como hizo Caín. A veces las palabras matan más que las armas. Hablamos mal, lo criticamos, porque lo menoscabamos, porque lo ninguneamos. Seguro que está arreglado con el pastor, por eso pasó esto. A este lo aceptaron porque está ahí al lado del pastor siempre. Amén. Y entramos a matar al hermano. No literalmente, pero sí
espiritualmente. Amén. Y dice el apóstol Juan que aquel que no ama a su hermano es un homicida. Amén. En el amor que tanto resaltamos muchas veces, ¿está el hecho de que yo acepte que es mejor que yo? Sí, la Biblia dice, considerando a tu hermano como superior a vos. Así dice la Biblia. Considerando a tu hermano como superior a vos. Ese es el término de la aceptación. Si él lo hizo mejor, si él fue aceptado, si a él lo nombraron, si él fue el elegido, porque él es mejor. Amén. Y ese término es el término justo para el que Dios te pueda honrar. Porque cuando nosotros nos ponemos en el límite de la palabra, Dios es el que nos honra. La Biblia dice, no se cansen de hacer lo bueno, porque si no se cansan, a su tiempo van a recoger los frutos. Van a recibir recompensa. Amén. Eso es un poco ser transformadores de lo malo en lo bueno. Ahora, hay algo que también tengo que aclarar. No sabemos lo que hubiera pasado con Abel, pero el ser elegido también conlleva peligros. Porque a veces ser elegido no nos inhibe del pecado. No sabemos qué hubiera pasado con Abel, porque Abel lo mató Caín. Pero muchas veces los que son elegidos conlleva orgullo, vanagloria e engreimiento, que también es un homicidio, como dije recién. El orgullo que eligieron a mí. Vanagloria, yo soy el mejor. Engreimiento, yo soy mejor que todos estos. Amén. Homicidio, porque también no estoy amando a mi hermano. Amén. Que por ahí no lo logró hoy, pero no le estoy dando espacio para que me logre, menoscabándolo. No sabemos si eso podía haber ocurrido con Abel, pero también hay un peligro en aquellos que son elegidos. Amén. Para terminar, quiero dar un buen ejemplo. Un buen ejemplo que está en el mismo libro de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50. Amén. Vamos a leer Génesis 37. No vamos a leer porque no nos vamos más. Pero lean ustedes una historia conocida, la historia de José. José fue un joven que, dice la Biblia, Israel, o sea Jacob, lo prefirió a sus hermanos. Amén. ¿Hizo diferencia Jacob? ¿Hizo diferencia? Sí, hizo diferencia. Porque la Biblia dice que él lo prefirió a José más que a sus hermanos. La diferencia trajo un cuestionamiento. La diferencia trajo celos, envidia, enojo, ira. Y en definitiva, la muerte, o por lo menos de la intención del corazón de los hermanos, matar. Amén. Y allí fueron a tomarlo ahí a José y lo metieron en una cisterna vacía para dejar que se muera. Le sacaron la túnica que le había regalado el padre, la llenaron de sangre como para inventar de que algún lobo, algún animal salvaje lo había matado y llevársela al padre diciendo, bueno, se murió.
¿no? Como sacándoselo de encima. Pero vieron una caravana que circunstancialmente, si hubiera estado en la cisterna hubiera muerto, pero circunstancialmente, cuando hablo circunstancialmente, obviamente estoy hablando de la voluntad de Dios, pasaba por ese lugar. Y dijeron, mejor lo vendemos, sacamos plata, lo vendemos y que se lo lleven como esclavo. Y así se lo llevaron, como esclavo. Amén. Y como esclavo fue a parar con sus huesos a la casa de Potifar, un general de Egipto. Y halló gracia a los ojos de Potifar, porque él era honesto en lo que hacía. Pero resulta que la mujer de Potifar no tenía la misma visión que su esposo, sino que él veía a José joven como un motivo para tener una aventura. ¿Amén? Y José, guardándose de no deshonrar a Dios, se negó. Y en cierta oportunidad dice que la mujer que lo quiso hacer, lo quiso tomar por la fuerza, él era el sirviente de la casa y uno de los sirvientes principales de Potifar. Dice que lo quiso tomar por sus ropas, José salió corriendo y se quedó con las ropas de José en la mano y José huyó. ¿Y qué hizo la mujer? Acusarlo, diciéndole que José la quiso violar. Y aquí estaban sus ropas. ¿Amén? ¿Cómo fue la situación de José? Terminó con sus huesos, ¿dónde? En la cárcel. Parece algo contradictorio, ¿no? De ser el preferido de Israel a terminar en la cárcel justamente. Y allí estuvo, algunos dicen como 20 años en la cárcel. Y allí conoció, tenía ya él fama de soñador, de que Dios le revelaba cosas en los sueños. Y allí, en esa cárcel, vio ahí dos servidores del rey, del faraón. Bueno, para hacerlo corto, a uno de los dos le revela, mejor dicho, a los dos le revela un sueño distinto, y a uno le revela que uno iba a ser muerto y el otro iba a ser liberado. ¿Amén? Y así sucedió. Y cuando estuvo fuera que fue liberado, de repente Faraón tuvo un sueño, se lo hago corto, después le habló bien, la historia, no sé, si no la leyeron, y nadie le podía decir qué decía o qué quería decir ese sueño. Entonces este siervo dice que era el copero del rey, dice que se acordó de José, estaba en la cárcel, y le dijo, allá en la cárcel hay una persona que sabe revelar los sueños. Así fue el faraón, lo trajo a José, le reveló cuál era el sueño de Faraón, le aconsejó que pusiera a alguien al frente de la solución de ese problema, y el faraón dijo, ¿qué mejor que José? Y es así que José pasó de la cárcel a ser el segundo en el reino de Faraón. Es decir, Faraón mismo dijo, nadie hay después que yo mejor que José. Amén. Cuando pasó un hambre, que era un poco la revelación del sueño sobre toda la tierra, sus hermanos fueron a Egipto a buscar cereales y no reconocieron a José. Pero sí José lo reconoció a él. Y teniendo oportunidad de vengarse, porque
lo quisieron matar. Sin embargo, después de alguna, yo supongo, alguna jugarreta como para, medio como para querer vengarse por ahí José, pero en definitiva terminó revelándose a su hermano y perdonándolo por lo que ellos le hicieron. Amén. Siendo que él tenía todo el poder y toda la potestad y todo el argumento para decir, termino con sus vidas. Él entendió algo que dijo por ahí en el versículo 20 del capítulo 50. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Amén. Hermanos, cuando digo somos transformadores del mal en bien, es para salvar la vida de mucha gente. Dentro de esa gente que te ve, que a pesar de la injusticia que te puedan hacer, a pesar de lo que pareciera tendría que haber sido tu reacción algo distinta, vengativa, cuando ellos te ven actuando y transformando lo malo en bueno, justamente lo que decía, lo que la Biblia dice, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Nosotros tenemos en la tierra únicamente los cristianos, escuché esto, los cristianos tienen únicamente la potestad sobre esta tierra de transformar lo malo en bueno. Si hay algo por lo que Cristo murió, es para dejarnos esa potestad. Podemos tomar justicia por manos propias, podemos vengarnos por manos propias, podemos actuar en relación a lo mal que nos hicieron, pero el Señor nos dice transformar lo malo en bueno. Amén. Y eso es lo que Dios le dijo a Caín. No te dejes ganar por lo malo. No te dejes ganar por el pecado. Dominar el pecado. Transformarlo en algo bueno. Lamentablemente, Caín no fue como José. Caín no pudo transformar eso. Caín se dejó llevar por el impulso de sus acciones. Caín no aceptó que alguien podía hacerlo mejor que él. Y cayó en lo que cayó. José aceptó su vida y todo lo que él pasó, lo aceptó como un propósito de vida. Yo te digo en esta tarde, no sé lo malo que pudiste haber vivido, no sé lo que has sufrido, lo que has padecido, pero sí sé que si hoy estás acá, Dios no te permitió pasar eso malo para cuestionar a Dios o las personas que te lo hicieron, sino para que transformes eso malo. Amén. No importa el fondo del pozo ni lo profundo que pueda ser. Dios te dio esa posibilidad, esa potestad. Quejándote, cuestionando toda tu vida de lo que podría haber sido y no lo es o no lo ha sido, no va a resolver el problema. Ni va a solucionar el pasado, porque el pasado fue hecho. El pasado ya es pasado. Pero sí puede mejorar el futuro, siendo ese transformador de lo malo en bueno. Amén. Que no
pase lo de Caín, que nos pase lo de José. Que podamos reconocer que a pesar de todo lo que hemos vivido mal en nuestra vida, hay algo bueno, por lo cual Dios nos mantiene en esta tierra. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar.